Sí, Fernando, Martín Canay, ¿cómo le va? Usted recién decía, el Congreso tiene que abocarse a los temas de la pandemia. Precisamente hay un proyecto de ley que es probable que esta semana se apruebe en el Senado de la Nación sobre la pandemia, que fija por ley ya restricciones con algunos parámetros y va seguramente a ir a la Cámara de Diputados. ¿Cuál va a ser la posición de su bloque? Ese no es un proyecto sobre la pandemia, ese es un proyecto sobre la acumulación de poder. Lo que hace ese proyecto es concentrar aún más poder en manos del Poder Ejecutivo, con la excusa de la pandemia. El proyecto de la pandemia sería, por ejemplo, que nos contestaran para empezar a saber de qué estamos hablando. Tenemos pedidos de informe para que nos digan por qué se rechazaron los 13 millones de vacunas con Pfizer, por qué se le dijo a la Organización Mundial de la Salud que se disponía a vacunar a la mitad de la población argentina, que solamente se necesitaba vacunar al 10%. Si nos contestaran eso, por ahí podríamos empezar a entender. Este proyecto, darle superpoderes al gobierno, es un proyecto delirante, porque la verdad es que el gobierno hizo todo mal, subestimó el impacto, no hizo testeos, cuando teníamos las vacunas disponibles, en vez de aceptar el ofrecimiento de Pfizer y de la Organización Mundial de la Salud, las rechazamos para hacer negocios con Sigma. De darle más poder a este gobierno no es... ¿Por qué dice que es darle más poder? ¿En qué momento? Porque lo que hace, yo lo leí, dice, fija parámetros para restricciones, no es que pone a disposición del Ejecutivo cuáles van a ser esos parámetros, sino ya lo fija la ley. No, lo que hay es una delegación por parte. Hay determinadas libertades de los argentinos que en situación de emergencia sobre las cuales solo puede legislar el Congreso. Ya se lo dijo la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y mire que es una Corte Suprema. Pero no lo delega al Ejecutivo, sino lo pone en la ley. Lo pone en la ley, pero eso es lo que nosotros decimos sobre el punto del manejo de la pandemia y de las restricciones, es que solamente puede ser tratado punto por punto y por el Congreso. Acá lo que estamos viendo es toda una serie de medidas en las que además no se ha estado de acuerdo. Por ejemplo, delega por ley del Congreso en el Poder Central restricciones que tienen que ver con las provincias, por ejemplo, la educación. Ya se los ha dicho la Corte Suprema de Justicia que esa es una prerrogativa de los distritos, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, que en este aspecto es una provincia más. Ahora, otra vez vuelven a la carga con esto, con lo que la Corte ya les contestó, y es una Corte, a mí me causa gracia cuando dicen Comodoro Pro. Comodoro Pro, de los 12 jueces, 10 los designó el peronismo. La Corte Suprema de Justicia, de 5 jueces, 3 los designó el peronismo, y de los otros 2, 1 se puso ahí para poder designar el otro, que fue Rosati, que fue ministro de Néstor. Esa Corte que ellos mismos designaron, ahora les parece que falla en contra de ellos. Falla en contra de ellos porque van en contra de la Constitución y del federalismo. Se llenan la boca hablando de federalismo y quieren decidir desde los poderes centrales, el Congreso, el Poder Ejecutivo, lo que tiene que decir la provincia. Diputado, es muy válido no estar de acuerdo con los parámetros, esos que está diciendo de la educación y todo, pero no son superpoderes, los fija el Congreso. En eso no me queda muy claro. No le da poder al Ejecutivo la ley. Pero no puede, porque hay la educación, por ejemplo, para poner el ejemplo clave, que es el tema de la educación, aparte de que yo considero que es una vergüenza que los chicos, la situación sobre todo en el conurbano es desastrosa, el desastre que están haciendo desde el punto de vista educativo, con chicos que ya tenemos más del 50% de los chicos son pobres. Les quitaron ya un año de educación, les están quitando otro. Las madres, sobre todo las madres solteras, se tienen que quedar en casa para cuidar a los chicos y no pueden trabajar. Toda una locura basada en no, eso es claro. Total de datos. Eso es claro y es la posición de cada uno. Lo que digo es que la ley no le da poderes extremos al presidente. ¿En qué parte? O sea, es una ley que emana de un poder centralizado. Que del Congreso, claro. El Congreso. Pero no al presidente, a eso es lo que voy nada más, no al presidente. Sí, Fernando, ¿qué tal? Acá Mex nuevamente. Estaba pensando y escuchándote después de que ustedes fueron gobierno y tuvieron muchísimas dificultades, ¿no? Por algo la gente no los volvió a votar. Y entonces pensaba, escuchándote, demostrando de que el gobierno hace todo mal,
¿qué hubiesen hecho ustedes en esta situación de pandemia? ¿Y a qué país se acercaría? O porque los conflictos que hay así de la oposición, toda esta situación en pandemia está sucediendo en varias partes del mundo, en varios países europeos, ¿y qué es lo que proponen? ¿Qué hubiesen hecho ustedes en esta situación? A ver. No, la primera observación es con respecto a lo que vos dijiste. Nosotros no tuvimos enormes dificultades. Tuvimos un problema muy claro, tuvimos una corrida cambiaria en el 2018 y eso provocó que después de haber remado mucho y haber obtenido en el 2017 los mejores índices, los índices más bajos de pobreza, de indigencia, de desocupación desde 1992, en el 2018 se nos escapó la tortuga y tuvimos 2 años difíciles. En todo lo demás, la verdad que no tuvimos problemas. Energía, infraestructura, lucha contra el narco, lucha contra la delincuencia, seguridad, tuvimos los mejores ministerios y el mejor trabajo en muchísimos años. Y no es... el único error es, digamos, no haber enfocado en eso. Sí. Vos arrancás con la introducción, te contesto rápido. Sí. Juntos por el Cambio, en 2019, en las elecciones generales, que fueron las últimas que se celebraron, sacó 2.200.000 votos más de los que había sacado Cambiemos en el 2015. Entonces tampoco es cierto que la gente no nos votó. La diferencia fue que el peronismo fue unido y ganó, y eso es la democracia, lo aceptamos, pero no es cierto que la gente no nos votó. Nos votaron 2.200.000 personas más que al iniciar nuestro gobierno. Ajá. ¿Y esas personas pensás que es por el éxito del gobierno o son gente que odia a Cristina? Yo creo que nos votaron, en parte es cierto, no es un problema de odiar a Cristina, es un rechazo a un esquema de democracia que vos podés tomar el modelo que quieras, si te gusta decir Santa Cruz o Formosa o Venezuela. Bueno, hay mucha gente que rechaza eso y hay mucha gente que supo apreciar que a pesar de que tuvimos un problema económico serio, hicimos todo lo posible por logramos por primera vez en 90 años que un gobierno no peronista terminara el mandato y entregamos una situación macroeconómica mucho mejor, porque entregamos un país en equilibrio fiscal, un país con el FMI mejor, ¿no, Fernando? Sí, está bastante complicado el país. ¿Cómo lo dejaron? No, a ver... ese préstamo, el FMI, estamos en problemas terribles. En que ingresó el préstamo del FMI a la Argentina, hasta el final de nuestro mandato, ¿cuánto aumentó la deuda? ¿Vos sabés? La verdad que no tengo idea, no tengo anotado acá. Y sí, ese es el problema, que hablan de cosas que no tienen idea. Entonces fueron buenísimos, fue injusto que hayan perdido entonces. No dije eso, yo dije otra cosa. Desde el momento en que entró el préstamo del FMI, la deuda argentina aumentó el 0,6%. ¿Sabés por qué? Porque el préstamo del FMI se utilizó para pagar deuda anterior que venía del gobierno anterior. Por eso es que la deuda no se modificó, porque fue deuda que se tomó para pagar deuda que estaba a un interés más alto y para evitar un estallido, como los que hubo muchas veces en la Argentina cuando hubo corrida cambiaria. Hubo uno en 1975, uno en 1989, hubo uno en el 2001, eso se evitó en una situación difícil.